Vamos a entrevistar a nuestro segundo invitado el día de hoy. Que es José Salinas. José Salinas, presidente del Foro de Abogados, abogado previsionalista, diplomado en Seguridad Social en la UBA y docente en la Universidad Católica de Cuyo. Muy bien. Muy bien. Lo vamos a saludar. Presidente del Foro de Abogados, mira, tiene un cargo impresionante. Mucho gusto. Igualmente, Jorge. Bienvenido, Claudio. José. Muy amable, Un gracias gusto por la recibirte invitación. nuevamente en esta casa. Ya, Es la segunda vez. ya lo Pero me tuve. parece no, muy mal bien. recuerdo. Bueno, En aquel tenemos... momento eras electo, todavía no habías asumido. Creo que vine en algún momento como candidato. Sí, Sí, pero luego después electo, fue es verdad. Sí, sí. José, hay varias cosas que queremos charlar contigo. Hay una cosa que a nosotros nos importa mucho, especialmente porque tenemos muchos televidentes que son jubilados, se están jubilando o están mirando qué es lo que pasa con las jubilaciones. Y bueno, vos sos un especialista en tema previsional, así que nos gustaría que nos cuentes moratoria, no moratoria, se puede conseguir pagar años de aporte que estén pendientes. ¿Cómo está eso? Bueno, primero, Hubo leyes que se... estoy cursando una especialización, bien. todavía no muy bien. soy diplomado de la UBA, estoy cursando una especialización en Seguridad Social de la Universidad Nacional de Rosario. Mira qué bueno. Son 2 años las especializaciones, bueno, ya transcurrió el primer año. Vamos a tener un columnista. Respecto a lo que mencionás, sí hay muchas dudas sobre qué va a pasar, si va a haber una reforma previsional o no. Lo que puedo adelantarle para dar tranquilidad, que yo tengo certeza de que el proyecto o el tratamiento de la temática está congelada hoy en día Bien. en el Congreso de la Nación. No, eso no implica que más adelante tengamos que estudiar nuevamente, ¿no?, la reforma. Si hay una realidad en virtud de la tendencia a la armonización de la normativa, ¿sí? Lo vimos ya en el proyecto de ley de la ley base, ¿recuerdan? Sí, se hablaba es verdad. de unificar la edad jubilatoria Sí. a los 65 años. Hombres y mujeres. Tanto hombres como mujeres, con una prestación de retiro proporcional se hablaba. Entonces, según se iba a tener en cuenta a los 65 años la cantidad de aportes realizados en la vida activa y se iba a determinar un haber jubilatorio. Si la persona no tenía aportes, iba a ser beneficiaria de lo que existe hoy en día, la PUAM, Pensión Universal para el Adulto Mayor. Y también por el tema... cada vez que cambia un gobierno vemos que se toca el tema de una reforma laboral, previsional. Y también por el sistema deficitario que tenemos. Sabemos que deberían haber 4 activos para mantener un pasivo y bueno, hoy no llegamos a los dos activos para mantener un pasivo. Entonces, El Estado tiene que se poner la torna diferencia. necesaria Es una un problema reforma no solo de Argentina, sino un problema mundial. Sí. Totalmente. En muchos países la edad jubilatoria hace mucho que es los 65 años, incluso hay otros 70. Pero bueno, es una discusión que hay que darla desde el Congreso. En cuanto a la situación hoy en día para jubilarse, no existe, como en otras épocas, una moratoria por la cual se compraba los 30 años de servicio, llámese jubilación de ama de casa, que la persona se podía jubilar. Existe una moratoria que es antigua, Ley 24476, data del año 94, que permite, dicho vulgarmente, comprar años de aporte desde que la persona cumple 18 años hasta septiembre del 93. ¿Sí? Si sacamos la cuenta, hoy en día habría que hacer, una persona que tiene hoy 60 años, una mujer, no sé si compra 7, 6 años de No aporte. compro más que eso. No compramos. Tiene que tener aportes. Actualmente las asesoramos acerca del pago del monotributo social en el caso de que cumpla con los requisitos para acceder al mismo. Buscar otra opción que sí existe, se llama la compra de unidad de cancelación de aporte, que dejó la moratoria anterior, es lo que quedó vigente, digamos. Pero tenés que estar en actividad. La ley habla de trabajadores y trabajadoras en actividad. O sea, si hoy en día está desempleado, llámese que no es ni trabajador en dependencia ni autónomo o monotributo, no puede acceder a ese plan de pago. No y estamos hablando de cuotas que no son tampoco tan accesibles. Estamos hablando de algo de 35.000 pesos por mes que se regulariza.
Bien, pero bueno, es una opción para quien está trabajando, está aportando y ve que no va a llegar cuando cumple la edad jubilatoria con los 30 años de servicio con aporte. Esa es la realidad que hoy tenemos, ¿sí? Veamos qué pasa más adelante. Bien. En ese último caso, ¿desde cuándo una persona debería empezar a preocuparse por esa cuestión? ¿Acercarse a un previsionalista, iniciar los trámites? Porque a lo mejor estás trabajando hoy y viste cómo es la vida. A los 35 años uno piensa que va a vivir no sé cuánto y que es eterno y que no pasa nada, que eso ya me ocuparé más adelante. Tal cual, te puedo hablar de una edad aproximada y la gente se está preocupando hoy en día. Ajá. 50 años es más o menos la edad que la persona empieza a pensar para su futuro. Lo óptimo es que lo prevean antes aún, ¿no? Máximo en el caso de no estar realizando aporte. Por ahí el que está trabajando está tranquilo, ¿bien? En el caso de los abogados es una situación compleja porque tenemos nuestra caja y a la vez algunos aportan al ANSES, ya sea con el pago del monotributo completo, o si son autónomos, o si trabajan en dependencia, por ahí hay muchos que son asesores y pueden ejercer la actividad profesional. Bueno, eso es un caso particular. Pero en el resto de quien no está aportando, generalmente se acerca a los estudios jurídicos como a los 50 años. Y tal vez es tarde, en muchos casos, si no tienen aporte. Por ahí hay que ver, obviamente, el caso en concreto. Hay gente que se desempeñó como trabajador en dependencia y luego dejó de trabajar porque lo despidieron o renunció y bueno, se encuentra que tiene algunos años 12 años de aporte y quiere ver cómo continuar para adelante. Respecto a lo que sí hay una tendencia hoy en día es al pago de los juicios. ¿Sí? Estamos viendo que por lo menos en muchos casos, no en todos, ANSES está cumpliendo con el pago del haber para adelante, ¿sí? Un haber aproximado, eso desde noviembre del año pasado. ¿Bien? Es bueno eso. Es una tendencia, claro, sí, es bueno. Positivo. ¿Y cómo hago yo que estoy jubilado para saber si me están liquidando bien o si puedo reclamar? Bueno, primero hay que ver qué régimen, qué ley se te aplicó. Claro. Si entras dentro del régimen general, que es lo que estamos hablando, 24.241, Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, o si te jubilaste, por ejemplo, como docente, se te aplica otra ley, más allá que ANSES aplica el régimen general, más el suplemento docente. Eso es un tema complejo. De hecho, hay muchísimos casos porque a los docentes les aplican el tope del haber máximo, siendo que ellos deberían tener un régimen especial, lo tienen en realidad garantizado por ley 24016, entonces no se les debería aplicar ese tope. Claro. ¿Bien? Hay muchísimo trabajo, yo creo que es el tema que más están trabajando los estudios jurídicos provisionales, sí, hoy en día. Docentes. Docentes. Y en el caso del régimen general, todo depende en la época que te hayas jubilado. ¿Bien? Si te jubilaste antes de diciembre del 2018, reclamábamos el fallo de la Fernández Pastor, que es un fallo que declara la inconstitucionalidad de la ley del gobierno de Macri. ¿Sí? De la reparación. Hoy en día, no, de la ley ordena la aplicación de la ley de movilidad anterior. Bien, ¿sí? Sobre todo en el empalme de una ley con otra, bueno, sostenía que se perdía, los jubilados habían perdido, ya habían derechos adquiridos, digamos, bajo la ley anterior. Sí, me acuerdo de la Lelita Carrió hablando por la televisión diciendo, yo lo estudié y está bien, me acuerdo. Bueno, la Corte dio vuelta a ese criterio, o sea que nosotros tenemos que, por ahí muchos ya estábamos liquidando esos juicios. Antes de diciembre del 2018. Sí, el derecho, porque la ley surge, se sanciona en diciembre del 2018, entonces los que se jubilaron hasta esa fecha podían reclamar la aplicación de ese fallo. Con posterioridad, hoy en día, bueno, fue revertido por la Corte, entonces no se puede reclamar ese periodo de movilidad. Bien. Tenemos con posterioridad, nosotros tenemos nuestra Cámara, que es la de Mendoza. Se reclama, hay un fallo, leading case que le llamamos ejemplificativo, Guerra, que considera
que la emergencia previsional, ¿se acuerdan? En el 2020, que coincide con la época de la pandemia, bueno, no puede ser eterna, entonces al finalizar la emergencia en 2021, se debería haber reintegrado al jubilado lo que perdió en virtud de esa emergencia bajo la ley. Si continuaría rigiendo la ley anterior de movilidad del gobierno de Macri, que tenía en cuenta la inflación, es muy similar a la movilidad que tenemos hoy en día, esa ley. Y también el tercer periodo de movilidad es, tenemos un fallo Cortés Evaristo en la Cámara de Mendoza que declara la inconstitucionalidad de la ley 27609 de la época también del gobierno del presidente Fernández, y obliga a considerar, a comparar lo que perdió el jubilado con el índice inflacionario durante los periodos de enero 2021 a marzo 2024. Claro, porque aquella ley contemplaba los ingresos y no me acuerdo qué otro índice. Recaudación tributaria de ingresos y la evolución de los salarios del índice RIPTE. No contemplaba la inflación. Exactamente. Claro. Entonces, por eso vuelvo a tu primer pregunta, todo depende de la época que el jubilado haya adquirido el derecho. Lo ideal entonces es acercarse a algún provisionalista y hacer la consulta. Exacto, porque todas las respuestas son distintas. Claro, hay que evaluar, no se puede hablar en términos generales. Muchos expedientes están digitalizados, entonces cuando se acerca la persona, nosotros con clave de la seguridad social podemos acceder al expediente, vemos la ley que se le aplicó, la liquidación que se le hizo. Bien, y sobre eso darle una respuesta concreta. José, en términos generales, más o menos para hacer un cálculo, el porcentaje del haber en actividad con el que se jubila la persona, salvo un régimen especial, como puede ser un docente, la justicia, que tienen 82% móvil, ¿en cuánto oscila? Dar un porcentaje, sí, está claro, dar un porcentaje exacto no es correcto, porque hay que calcular ítem por ítem, los conceptos. Pero mucha gente, lo que te puedo decir es que mucha gente que trabajaba, a un caso, ejemplo, alguien que trabajaba 30 años, trabajó 30 años en dependencia, cobraba más o menos un sueldo regular, con los aumentos que le dan a los activos, se jubila y se acerca asustado, porque dice, estoy cobrando entre un 45 y un 47% de lo que yo cobraba en actividad. Y hoy en día, eso es lo que, con la aplicación del índice de actualización de las remuneraciones que utilizan son los haberes que están calculados. Claro. Obviamente que con el tiempo le va a corresponder un reajuste judicial. ¿Sí? Hoy en día, los que les contaba de movilidad, no se puede reclamar porque tampoco hay un antecedente que haga lugar a la inconstitucionalidad del decreto. Una jurisprudencia. Claro, una jurisprudencia sobre el decreto de movilidad del gobierno actual. Bien. Claro. Pero siempre, desde que me dedico a esto, hace 16 años, cambia un gobierno, se declara la inconstitucionalidad de la ley de movilidad anterior, ustedes lo saben. Siempre pasa eso. Bueno. Pero es una buena estimación, digo, como para tener referencia. Es un aproximado, no se puede de lo que uno analiza en varios casos. Bueno, José, sos presidente del foro y hay una reforma laboral que ha sido aprobada en el Congreso Nacional y hay consultas, ¿cómo es? Sí, a ver, hay un grupo de abogados que le ha presentado una nota formal a la conducción del foro de abogados, que está presidida por José, donde plantean su inquietud, digamos, por el régimen indemnizatorio. Son dos temáticas que nos afectan a la abogacía propiamente dicha respecto a esta ley de modernización laboral. Bien. El foro se pronunció en el mes de febrero al respecto, hizo un comunicado extenso donde se oponía a la reforma. Cuando estábamos hablando de un proyecto de ley, todavía no era ley. Hoy en día es la 27802. Bueno, no existía en su momento y el foro ya advertía la inconstitucionalidad de dichos artículos. Son dos. El que reforma el 277, que habla de el pago de las sentencias judiciales en 6 cuotas si se trata de grandes empresas y en 12 cuotas si se trata de pymes. Entonces había una duda acerca si de esa financiación, entre comillas, se trasladaba al pago de honorarios. Bien, profesional. Lo que llamamos la cuotificación de los honorarios. Entonces,
Ningún colegio del país estaba a favor, ni está a favor de esa reforma. El foro se había expresado y el segundo artículo es que se incorpora al artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo, la plus petition inexcusable, que es cuando el laboralista, el abogado, practica una liquidación y pide más allá de lo que del monto que es aprobado por sentencia. ¿Sí? Si se condena una indemnización de 200.000 pesos, un ejemplo, y el abogado pidió 300.000 pesos, bueno, hoy en día lo que cambia es la mirada subjetiva. Como era antes, tenía que haber una intención, un dolo del abogado de realizar una liquidación excesiva. Hoy en día el criterio es objetivo, o sea que se entiende que si el abogado no coincidió en el monto del cálculo, va a ser condenado en costas por ese exceso, solidariamente con su cliente. ¿Bien? Claro. Entonces, lo que algunos colegios demandaron, hoy en día yo considero que la totalidad, y el mismo día que ingresó una nota al Foro de Abogados, estamos hablando del jueves 27, ¿sí? El jueves pasado, el Foro de Abogados se reunió, tenía reunión de directorio, todos los jueves nos reunimos y nos adherimos a una presentación que hizo la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que es la que nos nuclea, que nos llegó a las 3 de la tarde ese mail, donde la FACA nos contaba que había decidido presentar una demanda el día miércoles 26, o sea, todo reciente. Por directorio se resolvió adherir a esa demanda, ¿bien?, que plantea una acción declarativa de certeza y de inconstitucionalidad y también una medida cautelar innovativa para suspender los efectos de la aplicación de esa ley. Bien. Y también se respondió justamente esta nota a este grupo en la mañana siguiente, donde le informábamos la decisión tomada por directorio y también estamos trabajando exhaustivamente para lograr jornadas de capacitación en la temática y así darle herramientas al colega que se dedica a esta rama. Bien. Lo informamos más allá de cualquier intención especulativa de un grupo de abogados que la realidad es que perdieron las elecciones el año pasado. Pero el foro, como corresponde, dio cumplimiento a esa, digamos, contestó la inquietud y también ya estábamos trabajando en la temática y nos adherimos a una demanda de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Me parece muy bien. Qué clarito que habla, ¿no? Y temas complejos como el tema previsional. Sí. Tiene la capacidad de traducirlo y ponerlo a un nivel que todos lo podemos entender. ¿Sos docente también? Sí, en la Universidad Católica. Claro, ahí está. Tiene la pedagogía. Sí, tiene la pedagogía para explicar. Bueno, vamos a tener que incorporar un economista. El canal necesita también un economista que pueda... Periódicamente lo podemos... accedió muy gentilmente. Bueno, José, la verdad que un placer, en serio. Gracias, Jorge. Estuvo lindo, igualmente. estuvo bueno y ameno. me parece que vale la pena poder charlar estos temas así con mucha amplitud. Incluso para fijar las posiciones, los temas que el foro necesite comunicar, estamos a disposición. Somos igualmente. La vía de comunicación. Quedo muy atento. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Un placer. A vos, Jorge, Claudia. Gracias. Bueno, vamos a ir a una pausa Sí, y ya venimos.